Para impartir la conferencia del día de hoy, como les comentaba, nos acompaña la maestra Minerva Reyes Batis. Ella tiene una maestría en Psicología Organizacional por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. También tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad Salesiana. Tiene un diplomado en Psicología Clínica Aplicada por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. También tiene el diplomado en Tanatología, así como el curso de apoyo y consejería tanatológica por el Instituto Mexicano de Tanatología. También tiene el diplomado en Psicología Forense por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Tiene un curso de evaluación psicológica infantil por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. También tiene el curso sobre terapia de juego por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. También tiene el curso sobre manejo de mujeres delincuentes y pandillas. Ese lo tomó en Denver, Colorado. Y desde hace muchos años, orgullosamente, es docente del Instituto Mexicano de Tanatología, así como que también da consulta privada. Yo le cedo el micrófono en la pantalla y le agradezco la impartición de esta conferencia a la maestra Minerva Reyes Batis y les invito a que disfruten de la conferencia. Muchas gracias, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes pues este tema tan importante como lo es el desafío en las personas adultas mayores. En ocasiones, bueno, escuchamos mucho decir que entiéndelo, compréndelo, ya está grande, pero no nos podemos muchas veces a detener a pensar en, pero ¿qué le está pasando a nuestro adulto mayor? ¿Por qué está atravesando? Y actualmente, a partir también de la pandemia, pues se vinieron cambios importantes para ellos, que se han tenido que adaptar, que se han tenido que ir ajustando, pues justamente para no quedar pues estancados en el día a día, ¿no? Hay diferentes desafíos o retos que enfrentan las personas adultas mayores y es importante conocerlos porque, bueno, todos contamos de alguna forma con nuestros adultos mayores que sean cercanos o nos dedicamos a esta parte y es importante para uno poder comprenderlos, toda la situación o los retos o desafíos por los cuales están atravesando y poder también lograr en algún momento dado que incremente esta inclusión de las personas adultas mayores a nuestra sociedad y a lo que implica. Voy a empezarles a hablar rápidamente, a lo mejor algunos de ustedes están un tanto familiarizados con lo que son las pérdidas que viven los adultos mayores, pero bueno, voy a comentarles a muy grandes rasgos a nivel de pérdida, a nivel de duelo, qué es lo que enfrentan. A nivel físico, en su esfera física, pues evidentemente se va presentando un deterioro en diferentes áreas. Se van presentando dolencias físicas, una mayor necesidad de atención y con eso también en ocasiones puede verse mermado su economía. Comienzan a tener pues mayor fatigabilidad, ¿no? Que aunque es no forzosamente el adulto mayor, porque esto es un estigma que se le ha impuesto, que es una persona débil, que es una persona frágil, pues evidentemente forma parte de los estigmas que tiene el adulto mayor, pero sí hay un decremento en la energía de ellos, aumenta también su tiempo de recuperación y con ello pues también la ansiedad ante algún tipo de padecimiento o algún tipo de enfermedad. En ocasiones también, dependiendo del nivel de vida, del estilo de vida, de la presencia de enfermedades o de cierto tipo de enfermedades, nuestros adultos mayores pues pueden llegar a conducirse con mayor lentitud, con mayor letargo y a mostrar pues cierta debilidad, ¿no? Sin duda somos seres biopsicosociales, nuestra esfera física impacta en la psicológica, en nuestra parte emocional, y en nuestra parte emocional, pues obviamente también a su vez va a impactar en nuestra área social. Como pérdidas psicológicas, incluyendo también los cambios cognitivos, los cambios de pensamiento. En los adultos mayores, pues podemos mencionar que hay en ocasiones y algunos casos de mayor intensidad de los síntomas, una disminución en la atención, en su memoria, en su retención, a lo mejor la memoria a largo plazo está conservada, pero por otro lado la memoria remota, lo que acaban de hacer, lo que acaban de decir, es lo que empieza a verse afectado. También obviamente estamos incluyendo aquí pues algunos padecimientos como el Alzheimer o algún tipo de demencia.
Y una parte importante en la esfera psicológica es la pérdida de autonomía. La pérdida de autonomía que en muchos casos, pues la familia, por intentar pues acobijarlo o también por la presencia de alguna enfermedad, se va reduciendo esta posibilidad de los adultos mayores de ejercer su autonomía y su libre albedrío. Evidentemente esto pues impacta directamente sobre la autoestima de nuestros adultos mayores porque son los primeros en que empiezan a notar estos cambios, desde los físicos, cuando empiezan a disminuir sus funciones de los órganos de los sentidos o que de pronto no se mueven con la misma facilidad. Por supuesto que lo notan y también tiene que ver cómo los adultos mayores vivieron a lo largo de su vida esta capacidad de aceptar la edad que tienen, los cambios que implica y verlos como algo digno para ellos, que habla de ellos, que habla de su historia y no como un evento que les trae padecimientos, dolor y soledad, que son algunos de los miedos que ahorita vamos a mencionar, como la parte emocional del adulto mayor, que en ocasiones puede presentarse. Y en el área de pues, las pérdidas sociales, pues hay un proceso importante aquí, que es lo que es la jubilación. Y la jubilación, a su vez, implica otra serie de pérdidas. Muchas personas pues están apegadas o tienen vínculos importantes, significativos en su ámbito laboral. Salen de la empresa o de la institución y también viene un desprendimiento con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con el rol que ejercía, con el estatus y la jerarquía que tenía dentro de la institución. Y existe por lo consiguiente también una pérdida de roles con la jubilación. Y también dentro de la familia, porque de pronto el rol de proveedor, de pilar de una casa, pues empieza a transformarse. No en menos importante, porque ahora a lo mejor el rol es de abuelo, es de abuela, pero no implica que para el adulto mayor y más para aquellos que depositaron mucho sentido de vida en su actividad laboral, pues les impacte. Ahora, les voy a mencionar algunos de los temores frecuentes en las personas adultas mayores. En primer lugar, pues bueno, es la última etapa de la vida. No por eso hay que fomentar esta cultura de adulto mayor, sinónimo de muerte, sinónimo de enfermedad. Es un estigma, de hecho, pero hay una parte real que es la última fase de nuestra vida y hay que darle ese poder al adulto mayor para que sea él quien decida cómo quiere vivirla, cómo quiere terminar sus días y que de alguna manera les podamos ayudar a ir aclarando todos esos pensamientos a veces catastróficos que por lo general van a estar presentando acerca de lo que es esta etapa de vida. Algunos miedos comunes que presentan los adultos mayores, pues es a tener una enfermedad prolongada, a ese deterioro que les platicaba, también al encierro en una institución, ya sea sanitaria, en cuanto a esta parte orgánica, en cuanto a deterioro de su organismo, o también en una institución de carácter psiquiátrico. Temen al sufrimiento, al dolor tanto físico como emocional, a ser víctimas de violencia y de cualquier tipo de violencia. Hablo de violencia, pues obviamente física, verbal, psicológica, económica y patrimonial, a que sean víctimas de cualquier tipo de violencia y evidentemente hay algo importante para ellos en ocasiones que es la muerte de la pareja, el estado de viudez. Claro, al hablar del estado de viudez tengo que contemplar cómo fue el vínculo, por supuesto. En algunos vínculos podríamos aperturarnos a ver que tal vez fue una liberación, que tal vez fue un distanciamiento con algún tipo de maltrato también, pero no implica que por ello no vayan a experimentar un proceso de duelo al quedarse viudos. Y también por otra parte, si este vínculo fue de dependencia, de simbiosis, pues evidentemente el adulto mayor
tiene un evento por el cual puede llegar a manifestar algún tipo de crisis, algún tipo de depresión importante. Hablando ya como tal de desafíos en las personas adultas mayores, pues vamos a empezar a hablar justamente de lo que son los estereotipos alrededor de esta etapa del desarrollo. Enfrentar estos estereotipos es el principal desafío de los adultos mayores. Esa etiqueta que en ocasiones se les ha mantenido por muchos años, como que las personas adultas mayores están enfermas, que son débiles, que son dependientes en su funcionalidad, que son frágiles. Por supuesto, como les decía, tiene que ver también el estilo de vida que tuvieron, el estilo de alimentación, la estimulación cognitiva que tuvieron a lo largo de sus vidas, que va a verse impactado pues su estado actual. Pero no por eso hay que restarles esta parte de decir que los adultos mayores son poco funcionales. Esta parte de la brecha generacional que existe hoy entre jóvenes y adultos mayores, por el contrario, parte de nuestra labor sería que fuera acortándose esta brecha, porque también así como los adultos mayores pueden aportarnos muchas cosas valiosas, los adolescentes pueden aportarles a los adultos mayores muchas cosas que les pueden ser útiles, que les pueden ser funcionales, que los pueden mantener estimulados. Sobre todo lo vimos ahorita en esta parte de la pandemia, que pues requirieron de herramientas tecnológicas con las cuales a lo mejor jamás habían estado familiarizados y que son nuestros niños incluso o nuestros adolescentes las personas que pueden llegar a estar cercanas a ellos, y entonces hay que empezar a fomentar también este tipo de vínculos y la tolerancia, la cultura de la tolerancia desde los niños hasta los adolescentes o adultos con el adulto mayor. Un estereotipo evidentemente muy marcado es que los adultos mayores ya no tienen relaciones sexuales, que nos cuesta trabajo ver esa parte de los adultos mayores, cuando en realidad tanto la jubilación como esta parte de la sexualidad se puede vivir dependiendo de la perspectiva con la que se viva. Yo la jubilación la puedo vivir como una pérdida irreparable, como una crisis que me cuesta mucho trabajo salir de ella, o la puedo empezar a ver como un nuevo comienzo, para a lo mejor darme otras oportunidades que no me había dado por el trabajo, a lo mejor voltearme a ver lo que no me había visto, a lo mejor una oportunidad de gozar mi sueldo y de descansar, y también esta parte de la sexualidad. Puedo convertirla en un tabú y decir que el adulto mayor, conforme va avanzando en edad, se va eliminando su capacidad para vivir plenamente las relaciones sexuales, cuando en realidad podría ser una etapa que podría vivirse hasta con mucho goce, con mucho placer, sin tanta tensión y con un contacto pues bastante importante entre una pareja de adultos mayores. Otro tabú es que pues, las personas mayores constantemente están malhumoradas o deprimidas. No todos los adultos mayores presentan cuadros depresivos. Hay algunos que sí, que tienen que recibir incluso un tratamiento geriátrico, gerontológico, psiquiátrico, para poder atravesar este estado de depresión, pero en realidad es que no podemos generalizar. Y en esta parte, no tanto los adultos mayores, sino nosotros como sociedad tendríamos que estar también ante el desafío de romper ese imaginario social que tenemos de los adultos mayores, que únicamente lo que hace es segregarlos y excluirlos. Esta parte es importante, les menciono de qué se trata la profecía autocumplida, o a lo mejor lo han oído como efecto Pigmalión. La profecía autocumplida nos va a hacer referencia a esa influencia que tengo sobre las personas dependiendo de la imagen que yo tenga de ellas. Esta pues definición que les pongo
dice que hace referencia a que las personas se acaban comportando según lo que esperamos de ellas. Esta teoría o estos estudios de la profecía autocumplida surgen de la mitología griega, con precisamente un rey que no encontraba con quién vincularse, una mujer con la cual vincularse afectivamente y que se sintiera a gusto por más que probaba y probaba y probaba, hasta que decide diseñar una escultura para su punto de vista de la mujer perfecta y pide a Afrodita, la diosa del amor, le sea concedido volverla mujer de carne y hueso para poder estar con ella y pues bueno, Afrodita se lo cumple. Esta parte de la mitología griega, hay una psicóloga que se llama Jacobson, Leonor Jacobson, que decide retomar esta parte de la mitología y estudiar cómo influyen en nosotros las expectativas que nos depositen. Jacobson entonces selecciona en una universidad de Estados Unidos, selecciona una población y le dice a los maestros que los va a evaluar en su coeficiente intelectual y que posteriormente les dará el resultado. No los evalúa, les da los resultados a los profesores y le dice, de esta población que evaluamos, ellos son los que sacaron mayor coeficiente intelectual. O sea, son dignos de considerarse casi genios. A partir de esa información que no estaba sustentada en ningún estudio, los profesores empiezan a tener una visión mucho más positiva de ese grupo de alumnos. E incluso cuando les llegaban a preguntar dudas, pues les decía que tenían la paciencia para decir, a lo mejor el que no se dio a entender fui yo, porque ellos con ese coeficiente intelectual no es posible que me entiendan. Entonces, depositaban una buena expectativa en ellos y ellos a su vez, al sentirse reforzados, reconocidos, admirados, pues seguían manteniendo esta conducta. Esto del efecto Pigmalión es interesante conocerlo porque puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Si mantenemos altas, en este caso, las expectativas de nuestros adultos mayores, obviamente ellos van a seguir confiando en que son capaces de hacer, de decir, de pensar, de decidir, porque yo les estoy depositando una expectativa alta y van a confiar más en que pueden actuar por ellos mismos. En caso contrario, si las expectativas que depositamos a nuestros adultos mayores, obviamente hablo de contemplar en un marco de realidad, cuando los adultos mayores, bueno, no tienen alguna enfermedad importante que sí realmente en la realidad les impide esta movilidad. Pero en el caso opuesto, si nuestras expectativas hacia los adultos mayores son bajas, porque los consideramos como todos estos estereotipos que revisamos o que no tienen la capacidad para tomar decisiones o hacer ciertas actividades, nos van a responder con una respuesta negativa que es no se van a sentir capaces de hacer. Esto basándonos en esta teoría del efecto Pigmalión. Otro de los retos que enfrentan las personas adultas mayores son cuando cuentan con una discapacidad y se enfrentan a barreras físicas, a barreras ambientales para desempeñar sus actividades cotidianas. En este caso, ¿cómo podemos ayudarle a las personas? Porque esa es una realidad que vivimos, esto de las barreras ambientales. ¿Cuál es nuestra participación? Ayudar a concientizar, obviamente, a los demás que ya las formas de apoyar a un adulto mayor, los señalamientos que ya existen, por ejemplo, pues que deben de ser respetadas, que tú puedes aportar a lo mejor en orientar a esas personas adultas mayores a que vivan con más realismo su situación. O sea, sí hay cambios, sí hay un deterioro en su organismo, en su funcionamiento, en su autonomía, tal vez en algunos casos, sí lo hay. Pero en ti está ayudarlos a que vean este cambio de vida
como algo de lo cual tienen que aprender. Decirles que van a poder participar en muchas actividades, en las opiniones que deseen, pero que también parte de la realidad que enfrentan es que en algunas actividades van a poder o van a requerir necesitar ayuda. Y que somos todos, en cualquier etapa de vida, vulnerables para poder solicitar ayuda cuando algo pues nos está rebasando. Les decía yo que los adultos mayores pues se tienen que adaptar a nuevos roles, tanto laborales como familiares, y qué podemos hacer mientras atraviesan esto. Inevitable, devolverles ese sentimiento de autonomía que por lo regular se va perdiendo en esta fase de vida. Es confío en ti, confío en que puedes hacer las cosas. De pronto sí se estancan en es que no puedo, sí puedes. Darles un voto de confianza de que pueden hacerlo, permitirles también que continúen tomando sus decisiones y también sus metas o retos, porque es parte de la cultura que tenemos de decir, no con la edad, con esta etapa del adulto mayor, se acaban sus metas, todavía las tienen, todavía tienen sueños, todavía tienen anhelos y todavía tienen preocupaciones. Entonces, alentarlos a que sean capaces de poder expresárnoslo, de que el adulto mayor tengamos en cuenta que van a requerir, tienen ciertas necesidades también, escucharlos en sus necesidades y a lo mejor en esta parte de adaptarse a nuevos roles, podemos ayudarles a hacer un registro de actividades. ¿Para qué de registro de actividades? Porque para el adulto mayor es muy importante sentir que fueron trascendentes en esta vida. Y lo fueron, y lo somos. Todos lo somos en las diferentes etapas de nuestra vida, pero para el adulto mayor es todavía aún más importante escucharlo y darse cuenta de lo que dejaron, de lo que van a dejar, del legado, de su aprendizaje, de sus experiencias. Y entonces a lo mejor ayudarles mediante un registro a ver qué actividades hicieron en beneficio propio y en beneficio de los demás, y esta parte de para quién fuiste, lograste ser trascendente. Otro reto es pues la llegada de enfermedades crónico-degenerativas, y esta parte que nosotros nos compete para los adultos mayores que tengamos cerca es escucharlos y no juzgarlos en las preocupaciones que tienen. De pronto, les platicaba yo, tienden a catastrofizar las consecuencias de una enfermedad, y cuando yo catastrofizo, cuando yo veo más grande una situación, las emociones que me va a despertar son miedo y ansiedad. Van a tener esta catastrofización, de pronto van a caer en una visión de túnel de decir, ya no hay remedio, ya no tengo qué hacer, de todas formas voy a llegar a la muerte. ¿Y qué pasa con esta perspectiva de visión de túnel que nuestro adulto mayor puede caer en depresión? ¿Qué hago cuando un adulto mayor está cayendo en esta visión de túnel? Nosotros somos quien abre el abanico de posibilidades para ver con qué cuenta, para hacerle ver que no todo está perdido y que incluso la manifestación de alguna enfermedad crónico-degenerativa no implica de alguna forma la muerte inmediata como la está viendo, que tiene opciones, anclarlo a la vida en la medida de lo posible. Hay que respetar también los espacios en los que quieran estar solos. Si nosotros nos acordamos, en nuestra infancia hubo momentos en que ya queríamos vestirnos solos, estar solos, jugar solos, como adolescentes ni se diga, como adultos también. Entonces, ¿por qué no lo va a presentar el adulto mayor? Por supuesto que también tiene esta necesidad de tener su privacidad y saberla respetar. Cuando cuenten también con alguna enfermedad, es importante brindarles información clara, hasta donde él o ella lo quieran, información clara, y si es posible, porque obviamente pues no todos tenemos aquí el perfil médico,
acercarnos a un especialista para que le aclare las dudas que tiene y disminuya ese nivel de preocupación o de ansiedad por la enfermedad por la cual cursa. También es importante acompañarlos en sus cambios de hábitos. Están teniendo, cuando nos detectan alguna enfermedad crónica, se vienen cambios de hábito, tengas la edad que tengas. Pero de pronto los adultos mayores ya vivieron más, están más acostumbrados a ciertos patrones, a ciertos hábitos y les cuesta mucho trabajo modificarlos. ¿Qué hacemos? Acompañarlos. Acompañarlos si, por ejemplo, de repente ya requieren de alguna andadera, acompañarlos si ya requieren de alguna dieta en específica, hacerme su aliado, porque esto lo está viviendo a partir de él y considera que está solo en este cambio de hábitos, acompañarlo igual y yo también sumarme a sus cambios de hábitos, asegurarme también de que se lleve un control médico periódico, incluyendo de manera integral, incluyendo todas las necesidades que tiene el adulto mayor, ayúdale a llevar un control en sus consultas y a estar pendiente de todas aquellas necesidades que por cuestión médica de salud está preocupado. ¿Qué otro reto hay? Esta parte que es aceptar la disminución de las deficiencias cognitivas. Y sobre todo, bueno, pues les decía yo, tiene que ver también qué tanto, de alguna forma, el adulto mayor estuvo, pues, estimulado, no se abandonó en esta esfera. Implica un duelo, se dan cuenta que ya se les olvidaron las cosas, que llegan a un lugar y dicen, ¿a qué venía? Se dan cuenta a lo mejor que ya les es más difícil acordarse de lo que les platicas. Se dan cuenta que a lo mejor ya ciertas operaciones matemáticas no les salen tan bien. Y nada más a veces nos centramos en el duelo por enfermedad física, pero no por enfermedad mental. Lo están atravesando, lo están viviendo. E implica también, pues, cierto conjunto de emociones que van asociadas a ese deterioro cognitivo, pero que yo también puedo ayudarlo en este desafío que está teniendo. ¿Cómo lo hago? Si de alguna manera vemos que nuestro adulto mayor ya presenta cierto deterioro cognitivo, implementar lo que se necesite en casa para resguardar, antes que nada, su integridad física. Quitarle riesgos al adulto mayor, hacer estas adaptaciones que me quiten riesgo de a lo mejor una posible caída, de un posible accidente. Colocar notas sin naturalizarlo, porque de repente pueden llegar a sentir pena de, ay, es que tengo que estar anotando, recordando, pegando post-it. Hay que normalizar esto. Hay que ayudarlos a que sí, y no pasa nada si lo anotas, si tienes un cuaderno, si pones recordatorios en la casa, pero irlos apoyando con esta serie de herramientas que pues me parece que están como de fácil acceso para todos. Poner una lista también de todos los números telefónicos, principalmente pues los de emergencia o los importantes para ellos, ayudarles a hacer una agenda, incluso lo podemos hacer con ellos, que ellos vayan seleccionando quién quieren tener en esa agenda para que sea de más fácil manejo, ayudarlo a mantenerse activo. Hay adultos mayores más renuentes a mantenerse activos por medio de algún ejercicio, pero sí es importante que lo hagan, al menos caminata, o que de alguna manera también mantenerse activo mentalmente. ¿Cómo lo hago? Por medio de juegos de mesa, y de esa forma también lo estoy integrando en lo social. De repente sí cuesta, a lo mejor se tarda un poquito más en la respuesta. Es parte de que empecemos a hacer una cultura de sensibilización con nuestra propia familia, desde nuestro propio contexto, para los adultos mayores. Ponernos a jugar un juego de mesa, hacer caminatas con ellos, que realicen alguna actividad física o mental, como lo es a lo mejor sopa de letras,
o a lo mejor laberintos, en la medida de lo posible que ellos puedan. No puedo darle tampoco algo muy complejo, porque acuérdense, hay un deterioro importante y no lo quiero frustrar ni lo quiero hacer sentir peor. Le doy con lo que pueda manejar, no importa, pero que se mantenga pues de alguna manera activo. Y al haber una disminución también en la deficiencia cognitiva, pues se disminuyen todas nuestras capacidades y entre ellas el juicio. A veces tenemos este estereotipo que decíamos de que el adulto mayor es terco, es necio, que no se puede con él, pero a veces hay que detenernos a pensar que no es cuestión de terquedad por terquedad, sino que está alterado el juicio. Y de alguna manera, por eso es que su visión o su perspectiva tiende a ser más cerrada, que a lo mejor esta parte de lo conveniente y lo no conveniente se está deteriorando. Y lejos de verlo como un rasgo de personalidad negativo, entendámoslo desde esta parte del deterioro del juicio. ¿Qué otras cosas pasan? Aumenta su necesidad de cuidados, aumenta la posibilidad de que tengan hospitalizaciones por diferentes motivos. Las actividades laborales con las que hoy cuentan los adultos mayores, pues por lo general no están remuneradas. Ahorita esa parte de productividad que tenían los adultos mayores también quedó trunca por la pandemia. Para muchos adultos mayores era la forma de seguirse sintiendo productivos, de seguirse manteniendo, porque también pues con la jubilación obviamente hay un cambio en muchos casos, una reducción de sus percepciones. Y de pronto las actividades que encontramos para los adultos mayores no están remuneradas o también están vistas como actividades de dispersión, como si el adulto mayor estuviera jugando y ve y distráete un ratito. Y no ven que para él o para ella es mucho más importante que eso, no es un entretenimiento nada más, es un sentido a veces de vida que está teniendo, es un anclaje a la vida y es una forma de mantenerse estimulado. En muchos casos, los adultos mayores pues también están enfrentando enfermedades o riesgos de los cuales no están asegurados, porque a lo mejor no todos pues pertenecieron o estuvieron cubiertos con esta parte del seguro médico y son preocupaciones que también pues les generan preocupaciones económicas, preocupaciones de su cuidado, de sus gastos. Enfrentan también y se vio más que nunca en esta pandemia los cambios tecnológicos que estamos viviendo. De pronto ya estamos viendo que, no sé si les ha tocado ver que en los super ya están pues los cajeros automáticos, o sea, las cajas automáticas. Entonces tú pasas y escaneas tu producto y lo subes a tu carrito y metes los billetes y te devuelven el cambio. Y de pronto esa es la actualidad que hoy tenemos y que los adultos mayores ni siquiera están familiarizados con ese tipo de procesos y ya están llegando al súper y se están encontrando con eso. Si de pronto para nosotros nos cuesta entender el funcionamiento de cierto celular al adulto y cambian al adulto mayor, pues también se le puede dificultar. O sea, fue un reto bastante importante y digno de aplaudirse a todos aquellos adultos mayores que no nada más por la pandemia, sino desde antes se han abierto a conocer más acerca de estos cambios tecnológicos, de redes sociales, de estar abiertos, por ejemplo, también al manejo de ciertos instrumentos. ¿Por qué? Porque es importante y lo resalto como uno de los principales retos del adulto mayor, porque todos estos cambios tecnológicos implican automasía, implica que yo lo haga solo. Ya voy a un trámite y de pronto saca la cita por internet y ya te presentas y metes tu código QR y múltiples cambios que están enfrentando y que ellos de pronto tienen que solucionar solos. Implica a veces también esta parte, si no es que la podemos alcanzar a entender, que para los adultos mayores existe una marginación tecnológica.
que los veamos como, es que no puedes, es que no le agarras la onda, es que para qué te explico, es que ya te dije, y que de alguna manera ellos estén intentando adaptarse a todos estos cambios que estamos teniendo y pues vayan quedando marginados. Estar abiertos a la opción de enseñarles cuando lo requieran, como en muchos de los casos, ellos nos enseñaron a otras tantas cosas. Por otra parte, decíamos que hay decrementos en sus ingresos también, y en ocasiones son víctimas por esta parte del deterioro de sus capacidades cognitivas o de sus habilidades sociales. En ocasiones son vulnerables a ser víctimas de estafas y de fraudes financieros. Es para ellos un reto también lo de los cajeros automáticos, los de su Afore, lo de sus seguros. Hemos conocido casos, nos han llegado casos de adultos mayores que tenían ahorrados todos sus ahorros de toda una vida y que fueron víctimas de fraude y que justamente al no contar con una red de apoyo o verlo como la única opción, el suicidio. Por verse afectado por este fraude, que evidentemente, bueno, estamos hablando pues de personalidades con un perfil pues psicopático, que abusan de estas circunstancias que el adulto mayor está teniendo. Entonces también brindarle la oportunidad de apoyarlo, o de explicarle cómo se cuide también. Y uno de los grandes retos, pues evidentemente es el fin de la vida. Ni más ni menos. El fin de la vida es el principal o máximo reto que ellos van a enfrentar. Lo saben, se están preparando, a algunos les cuestan más trabajo que otros, tienen miedos, tienen incertidumbres, tienen preocupaciones, pero si algo que yo he resaltado mucho, tanto para los enfermos crónico-degenerativos como para las personas adultas mayores, es que el día que se vayan con la autoestima más firme posible y con el más alto nivel de integridad de su persona. Y eso todos aquí, pues podemos colaborar para que sea de esta manera. Hay que convertir estos desafíos que tienen los adultos mayores en una oportunidad. Es difícil porque a ellos les está costando trabajo. No pueden en ocasiones verlo, a menos de que a lo mejor hay personas más resilientes que otras, o sea, que tienen esa capacidad de sobreponerse más rápidamente a las adversidades. Hay gente más resiliente que otra y sobre todo hay gente que es resiliente desde muy temprana edad, pero hay que empezar a hacerles notar que esta parte de todos los retos o desafíos que están teniendo es una buena oportunidad para ellos. Es una buena oportunidad para seguirse demostrando que pueden, que tienen los recursos para hacerlo, que se cuenta, que tienen una red de apoyo también, porque el convertir el desafío en una oportunidad, lo que va a ayudar es a transmitir a las personas adultas mayores una actitud positiva ante el día a día. Entonces, abrir esa perspectiva de lo que algo de ser negativo, difícil y doloroso, pues sea una buena oportunidad. Simplemente hay que empoderarlos. Esta parte es importante hacerlo, empoderarlos. El empoderamiento de la persona, obviamente, es una estrategia de adaptación. Hay que confiar en ese potencial que cada uno de nosotros tenemos, confiar en su potencial. El empoderamiento obviamente es una estrategia, les decía yo, de adaptación, donde justamente se va a enfatizar en la confianza en su propia fortaleza, no en lo que yo vea, en lo que él tiene.
identificar sus fortalezas y hacérselas notar, cuándo sí pudieron, lo que lograron, cuándo estaban en una dificultad y lograron sacarla a flote y lograron sobrepasar algún tiempo difícil, algo que decían no lo voy a poder aprender y lo pudieron aprender. O sea, es hacérselos notar, que confíen en su fortaleza y en su capacidad de la gestión de todos aquellos recursos que tienen para poder adecuarse a su entorno físico y a su entorno social. ¿Qué es esto del empoderamiento? Esto del empoderamiento, bueno, lo escuchamos mucho en términos organizacionales, en términos de empresas, pero también puede ser una parte importante del empoderamiento de los adultos mayores. Esta palabra de empoderamiento surge de una palabra inglesa que es empowerment, que se refiere justamente a ese proceso por el que atribuimos a una persona cierta capacidad o cierta competencia, ciertas habilidades para llevar a cabo cambios a nivel personal y social. Y aquí hay que cuestionarnos, ¿de veras estamos confiando en los adultos mayores que tenemos cerca? Porque de alguna manera lo tengo que hacer para poderlo empoderar. Hay diferentes formas, obviamente todo radica también, pues si fueron personalidades a lo mejor miedosas, temerosas, les va a costar más. Pero qué mejor que una persona que a lo mejor siempre ha sido temerosa, siempre ha sido insegura o dependiente, pueda darse la oportunidad en la tercera edad como adulto mayor que sí puede, que sí ha podido y que de alguna manera es capaz también de resolver. El empoderamiento entonces nos va a ayudar a hacer esos cambios tanto a nivel personal como a nivel social. A nivel personal, ¿cómo lo va a generar? Podemos considerar este empoderamiento de la persona a la hora de, pues, que vayamos a hacer valoraciones y que tome decisiones sobre su propia vida. A nadie nos gusta perder la autonomía en nuestras decisiones. A nadie nos gusta que tomen decisiones por nosotros. Primero le pregunto a esa persona, ¿tiene derecho a opinar y a tomar sus propias decisiones? Eso lo voy a poder empoderar a nivel personal. A nivel social, ¿cómo lo puedo ayudar a empoderarse? Pues justamente a que quede integrado en la hora de formar una comunidad. A lo mejor empiezo por mi familia, pero los estoy integrando sin pobretearlos, sin minimizarlos, sin devaluarlos. Lo estoy integrando a mi familia, a mis actividades, porque ¿cómo puedo esperar un movimiento mayor si de alguna manera desde mi contexto no estoy empoderando a ese adulto mayor? ¿Cómo van a poder enfrentar retos externos si desde lo interno no están siendo, pues, fortalecidos? ¿Por qué empoderar? ¿Por qué es importante empoderar a las personas adultas mayores? Porque en primer lugar va a tener una gran influencia sobre su autoconcepto, sobre la imagen que tiene de él o de ella misma. Si se siente capaz, estábamos hablando de autoestima y esto es parte de la autoestima, forma parte de la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, esa sensación de que si soy autoeficaz o no, si puedo rendir ciertos resultados o no. Por eso es importante empoderarlos, porque va directamente, influencia directamente sobre su autoconcepto, porque va a influenciar también en su calidad de vida en general, en su calidad de vida y en su nivel de autonomía. Hasta el último momento, hasta donde más se pueda, respetar esta parte de la autonomía hacia el adulto mayor. Y además,
pues el hecho de que empoderemos a los adultos mayores va a ser una de las claves para un envejecimiento exitoso y saludable. No forzarlo en este caso como hasta qué te doy de comer, crear conciencia. Hay que tener una participación más psicoeducativa que impositiva, porque es importante que te cuides, porque es importante que te alimentes, porque es importante que te tomes el medicamento para ti y para los demás, porque bueno, tenemos que pensar también en esta parte de las personas que rodean al adulto mayor, en este caso de los cuidadores primarios, que sin duda pueden llegar a presentar un desgaste físico y emocional. Y de alguna manera son las personas más cercanas a ese adulto mayor, ayudarle también a crear esta conciencia a él o a ella de también observa a tus cuidadores primarios, a esas personas que están intentando estar cerca de ti y crear una conciencia en la toma de medicamentos, una conciencia en la forma de quedar activos en alguna actividad o una conciencia también en cambios alimenticios. ¿Cómo es que voy a poder empoderar a los adultos mayores? De alguna forma deseamos que tomen sus propias decisiones y que tomen sus propias decisiones en lo político, en lo social, en lo personal. Tienen todo el derecho a tener su propia perspectiva, aunque a mí no me guste, aunque yo ya no lo comparta, aunque yo sea de otra generación. Eso se llama tolerancia. Y a veces tenemos malentendido este concepto como de aguante. No es aguante, es ser tolerantes, aceptar que tú tienes un punto de vista diferente al mío y que ni tú estás mal, ni yo estoy mal, y que de este compartir puedo mostrar una actitud abierta a escucharte, porque a veces ya no los oímos, y por algo dicen de los consejos de las abuelitas, que a veces de verdad, reinterpretándolos, tienen algo importante. Digo, así como pueden tener efectos culpígenos o efectos negativos, hay frases, consejos que de alguna manera podemos rescatar y podemos hacer un aprendizaje también muy valioso para nosotros, pero para eso necesitamos tener una escucha activa y un buen nivel de empatía y de tolerancia. Pedirles opinión, implicarlos, y eso es, ¿qué quieres hacer? Preguntarles, porque a lo mejor yo ya tengo mi plan realizado, pero es preguntarles, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres comer? ¿Tú a dónde quieres ir? ¿Qué quieres conocer? Eso es implicarlos también en sus actividades y también ayudarlos, a lo mejor, pues de alguna manera, a encontrar ese sentido de vida que de alguna manera pues han perdido, se ha desgastado. La ventaja es que el sentido de vida se reconstruye, que el sentido de vida cambia. Imagínense si toda la vida tuviéramos un solo sentido de vida y eso se nos va. Imagínense en dónde quedaríamos. Afortunadamente el sentido de vida se vuelve a reconstruir, cambia, hay que identificarlo y hay que volver a edificarlo. Y obviamente, pues la integración a todos nuestros contextos, a nuestras actividades, porque de alguna manera también tenemos en nuestras manos tanto para dignificar la figura del adulto mayor, que solamente es cuestión de ponerlo en práctica y de estar abiertos a una nueva visión, a un nuevo enfoque de esta etapa de vida, que justamente nos lleve a esto que últimamente se le ha denominado la cuarta edad. La cuarta edad, ¿a qué le llaman cuarta edad? Hace justamente referencia a aquellas personas que han superado los 80 años con una buena calidad de vida. Eso es llegar a la cuarta edad. Podemos hacer mucho y está en nuestras manos hacer
que muchos de nuestros adultos mayores lleguen a la cuarta edad, lleguen a esta etapa con la mayor calidad de vida posible y la mayor libertad en todos los sentidos posibles. Bueno, con esto me despido. Me dio un gusto haber estado con ustedes y haber compartido este tema del cual considero que todos tenemos pues que hacer conciencia, que sensibilizarnos también y bueno, abrirnos también a vivirlo junto con ellos, a estar más cercanos, a poderlos entender. Esa fue la intención de esta conferencia, sensibilizarnos y acercarnos aún más a nuestros adultos mayores. Que tengan una excelente tarde. Me encantó haber estado con ustedes compartiendo este momento. Quedo a sus órdenes